¿Cómo es posible que un partido de Copa acabe 11-1? No, no es el FIFA. Pasó entre el Real Madrid y el Barcelona. Y no fue solo fútbol. Hubo tensión, política y una visita al vestuario que se cuenta de dos maneras muy distintas. Era el año 1943 y el Barcelona gana 3-0 en Les Corts. Pero el ambiente fue tan salvaje que incluso en los periódicos se habla de un árbitro desbordado por la presión del público. En Madrid se interpreta como una falta de respeto, puesto que en la época no estaban acostumbrados a que el público les silbara y abuchearan tanto al equipo contrario. Se quejaban de que una parte del público era especialmente brusca, tal y como se puede ver en este fragmento del diario Mundo Deportivo. En la gran masa que llena hoy Les Corts hay ciertos sectores francamente peligrosos para el mismo equipo. Son los clásicos fanáticos que distorsionan las cosas y a los que hay que recomendar un poco de calma y serenidad. A nada conduce crear una atmósfera exagerada de apasionamiento, y además es contraproducente ante el partido de vuelta. Y la vuelta empieza a cargarse desde el primer día. La prensa, los aficionados, se venden silbatos a las afueras del estadio antes de entrar. El estadio está a reventar. Y aquí viene lo más complicado, desde el barcelonismo y catalanismo, que no olvidemos que hoy en día van de la mano. Los periodistas nos han vendido una versión que se aleja de la realidad. Dicen que la policía bajó al vestuario para amenazar a los jugadores para que se dejaran ganar. Leamos este extracto de un artículo del barcelonista diario Mundo Deportivo. En Madrid el público tampoco fue perfecto, y si alguien al hablar de las Corts hizo comparaciones y símiles y habló de sartenes hirviendo, nosotros podríamos decir ahora que Chamartín dio por lo menos idéntica temperatura en sus gradas, con la diferencia de que el Barcelona fue recibido con una pita extemporánea. Es decir, se hace incisión de que la derrota fue por el griterío del público y no por ninguna visita de la policía ni nada por el estilo. Ahora leamos los extractos del periodista barcelonista Antonio Samaranch en el diario La Prensa. Temían hacer la más leve entrada al contrario por la consabida bronca del público. Daba verdaderamente pena aquel espectáculo de un Barcelona impotente, que atado por la coacción del público se entregaba a un Madrid eufórico al que le salían las cosas de la mejor manera. No queremos regatear méritos al Madrid, jugó muy bien, magníficamente, su línea media fue una maravilla, mandó en todo momento sobre el terreno, pero pensándolo un poco, cuando no hay adversario, un equipo infantil hubiera opuesto más resistencia que el Barcelona, las cosas se deslizan por cauces imprevistos. Pero esto ha sucedido a costa de perder Madrid, y el Madrid, aquella fama de caballerosidad de que tanto y tantas veces nos hablaban esos cronistas de gran renombre y prestigio, que más bien en lugar de dar ánimos como era su obligación, han sido los que han inducido a crear el estado de ánimo para superar el 3-0 favorable al Barcelona con un resultado y una descortesía mucho mayores. Es decir, que se vuelve a hacer hincapié de que los jugadores en aquella época no estaban acostumbrados a abucheos del público y se vuelve a no hacer referencia a ninguna visita al vestuario. En resumen, que el Barcelona jugó acojonado. Aquí el título de dicho artículo. Es cierto que las autoridades bajaron, pero para evitar problemas, para que no hubiera provocaciones como la ida, para pedir calma y sobre todo para garantizar la seguridad en un estadio donde el ambiente estaba peligrosamente sobrecalentado. De hecho, numerosos reporteros antimadridistas dicen que el portero Luis Miró no atajaba balones por la visita que hubo al vestuario, pero si miramos las numerosas fotografías de la época, para no atajar, la verdad que lo disimula bastante bien. Ninguna de las fuentes de la actualidad ofrece pruebas de las amenazas directas, ni de coacciones deportivas, más bien hablan de un aviso. No os acerquéis a la grada, no alimentéis polémicas, el público está tenso. Total, que empieza el partido y el Real Madrid se suelta. En media hora ya habían borrado el 3-0 de la ida. En 15 minutos cae media docena. En el descanso van 8-0 y tras el final del partido 11-1. Y ojo, al Real Madrid le anulan hasta 4 goles. Todas las historias que se conocen hoy en día fueron posteriores a las historias que se explicaban en los diarios de la época. De hecho, la humillación hacia el portero fue tal que ese mismo partido se retiró. Y no creáis que todo esto acaba aquí. La goleada provoca un caos institucional. Dimiten los dos presidentes de ambos clubes. El Barça y el Madrid pagaron la misma multa y ambos clubes fueron amenazados de clausurar ambos estadios si se volvía a repetir. Y en medio de esta polémica aparecería un personaje que cambiaría el mundo del fútbol, Santiago Bernabéu, que tras la destitución del presidente del Real Madrid se puso a cargo del club. En definitiva, ¿hubo tensión política? Sí. ¿Hubo una visita de las autoridades? También. ¿Fue para intimidar al Barça? Las crónicas dicen que fue para evitar un conflicto de estado. ¿Fue un baile histórico del Real Madrid? Totalmente. Ese 11-1 fue uno de los capítulos más polémicos de la historia del fútbol español. Pero que no te engañen.